Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano se festeja el 19 de febrero de 1913. Fue la fecha en que se inició el Día del Ejército. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza promulgó el decreto con el que nace el Ejército Constitucionalista, que de ahí es el Ejército Nacional y actualmente es el Ejército Mexicano. El 22 de marzo de 1950, por decreto presidencial, se estableció que el 19 de febrero se celebrará el Día del Ejército Mexicano para honrar al Instituto Armado de México. A partir de la década de los 50, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se modernizaron con el fin de estar a la altura de las necesidades. Actualmente, el oficial del Bicentenario de la Independencia, el Ejército Mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares, terrestres y aéreas encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Día del Ejército Mexicano. Institución conformada por las fuerzas militares, terrestres y aéreas, encargada de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional, como consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, decreta el 19 de febrero de 1913 la organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República. Escucha el programa Cápsulas Institucionales, en el que presenta un breve relato sobre la historia del ejército mexicano. Aunque a lo largo de la historia de México han existido varios ejércitos, la fecha oficialmente reconocida para la conformación del Instituto Armando con el que actualmente cuentan los mexicanos es la del 13 de febrero de 1913. Mediante el decreto 1421, el Congreso de Coahuila le dio facultades extraordinarias a Venustiano Carranza como gobernador para armarse y buscar el orden de la nación. A partir de lo puesto en el decreto, se logró unir a las fuerzas maderistas y organizarlas en un ejército que posteriormente se denominó constitucionalista. Con los cambios surgidos tras la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas se vieron afectadas en su composición y organización. De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, con el triunfo del movimiento revolucionario y al disolverse el Ejército Federal, de acuerdo con los tratados de Teoloyucan, se establecieron las bases para una nueva concepción de las Fuerzas Armadas que se establecieron con las unidades constitucionalistas. Fue durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas cuando surge la iniciativa